Hola, hoy me gustaría compartirles un poco acerca de proyecto y sentido. Cuando vamos a una sesión de biodecodificación, generalmente nos piden el árbol transgeneracional y ahí nos empezamos a desesperar porque tenemos que llamar a los tíos, a los abuelos, a los que quedan de más arriba para pedir fechas de fallecimientos, motivos por los que murieron, y así poder ir armando el rompecabezas de nuestra vida, de nuestra historia. Y una parte muy importante de nuestra vida y nuestra historia es el proyecto y sentido. ¿Para qué fuimos concebidos? Sería muy interesante, si tenés a mamá o papá cerca, poder preguntarle, ¿para qué me trajeron al mundo? Y ahí empezamos a descubrir cosas maravillosas. Pero si vos estás proyectando tener un hijo, también es muy interesante que te plantees ¿para qué? Porque eso va a ayudar y favorecer a la personalidad, a la vida que vas a gestar. ¿Sí? Proyecto y sentido. Cuando tenemos un proyecto, nos ponemos una meta, en este caso tener un hijo. Y el sentido es el para qué, que se lo van a dar a ustedes. Pero ¿para qué yo fui concebido? Y hay diferentes categorías clínicas cuando nosotros estudiamos proyecto y sentido. Por un lado está el proyecto y sentido explícito. Supongamos que mamá o papá o ambos dos son médicos exitosos, abogados exitosos, arquitectos exitosos y deseamos tener a los sucesores, ¿no? Que sigan con esta profesión. ¿Cuánta gente estudió, digo abogacía, pero podría ser cualquier carrera que estudió porque no sabe por qué, pero después no trabajó de eso, ¿sí? Eso probablemente tiene que ver con el proyecto y sentido explícito, lo que traíamos en la memoria, que era la información del deseo y proyecto de nuestros padres o abuelos o antes también. La categoría clínica de la inexistencia, y esto es bien amplio, voy a tratar de resumir con ejemplos para que se pueda comprender al que esté identificándose con la inexistencia. Es muy común a veces esperar un niño y que venga una niña, o al revés, esperar una niña y que venga un niño. Nosotros fácilmente nos damos cuenta cuando son zurdos biológicos que ahí hubo un tema, ¿no? Una sorpresa. Esperábamos nena, vino varón. Bueno, ¿qué hacemos con esa información? ¿En qué partes, yo, mujer, me desearon varón, en qué partes soy más masculina para compensar ese deseo de mis padres? Y al revés también. Después está el tema del niño salvador. Mucha gente va por la vida salvando vidas, ¿sí? Y elige profesiones que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el bombero, que da su vida por otros. ¿Qué hacemos con esto? Cuando descubrimos que vinimos a salvar, porque tal vez mis abuelos, mis bisabuelos tuvieron una emergencia y vinieron con ese programa de venir a salvar. Por un lado, hacerse consciente y elegir también si tengo ganas de seguir siendo salvador y en qué punto, si me trae conflicto. Si no me trae conflicto y yo disfruto de ser bombero, por ejemplo, bárbaro. Ahora, cuando voy por la calle y encuentro accidentes todo el tiempo y ya me siento molesto, es ahí donde tengo que revisar hasta qué punto quiero seguir siendo salvador y por quién quiero seguir siendo salvador. Bueno, otro de las categorías clínicas es el yaciente. Y lo voy a dar con un ejemplo propio.
Primero voy a explicar. Yaciente se le llama a aquellos que fueron concebidos o nacidos dentro del rango de las fechas en que falleció alguien muy cercano a la familia. Puede ser un tío verdadero o un tío simbólico para el inconsciente familiar. Esto que se entienda, que sea alguien muy significativo para el inconsciente familiar. Y entonces yo fui concebido entre esas fechas. No conocí, en vida no conocí a ese fallecido, pero vine coincidiendo fechas y resonando con un fallecido cercano, un duelo cercano. En mi caso, yo llegué a este mundo después de que mi mamá perdió un bebé, inmediatamente después. Yo lo suelo nombrar, para ejemplificarlo y que me puedan entenderlo, suelo nombrar que no vine a un útero, vine a una tumba. ¿En qué me resonaba esto en la vida? ¿Cómo se siente llevar un muerto? Pesado. ¿Cómo se siente vivir la vida también de un muerto? Y pesado. A veces sentía que no estaba viviendo mi propia vida, sino que la vida de alguien más. ¿Sí? Y siempre estaba en la ambigüedad esta de lo bueno y lo malo, es ir para acá, es ir para allá. Características físicas. Soy una persona que en pleno enero duermo con sábana. Yo tengo frío, soy muy perceptiva con el frío, intolerante al frío. También puede pasar el opuesto, acá son los extremos, hablemos de extremos. Cuando iba a comprar a comprarme algo, siempre compraba por dos. Siempre dos camisas, la blanca y la negra. Me quedaba bien, me compro también otra, de otro color. Vestirme mucho de negro, mucho de gris, muy monótono, también tiene que ver con un yaciente. Como extremadamente, o tomo infusiones extremadamente amargas, no quiero saber nada con lo dulce. También está el opuesto, el que se come todo lo dulce y no prueba lo amargo. Son características que desde ya quiero que les quede claro que no necesariamente tienen que tener todas y no necesariamente todas responden a yaciente. Otra de las informaciones es que yo dormía como un muerto. Eso también viene a contarnos que en el inconsciente familiar hubo una muerte muy cercana a nuestro nacimiento. Y hacernos conscientes de esa información significa integrarlo, tal vez en mi caso darle un nombre a ese bebé y poder entregarle su parte es muy sanador. Y así uno empieza a vivir la vida de uno mismo. Después tenemos el programa o el proyecto y sentido de el niño que no es esperado. Y bueno, cuando hay sorpresa en la información hay que entender cómo lo vivieron nuestros padres para poder entregar a nuestros padres eso y sentir que realmente vinimos para algo. Todos, aunque no fuéramos esperados o buscados, todos tenemos un propósito en este universo. Siempre hay un para qué. Y es maravilloso descubrir que a pesar de que no fuimos esperados, vinimos a algo. Otro de las categorías clínicas que puedo mencionar es, la natural, cuando es muy positivo, llegar al seno familiar y nos reciben con alegría, nos están esperando todos muy felices. Y también está cuando hay una negatividad porque, por ejemplo, mamá o papá o alguien muy cercano al seno familiar está atravesando un duelo y ese duelo queda bloqueado porque estamos esperando un bebé en la familia. Qué importante es poder procesar nuestros duelos, porque ¿qué va a pasar con ese niño? Viene con moléculas de tristeza que luego más adelante va a tener que elaborar.
y va a tener que soltar y entregar a quien corresponda. ¿Para qué? Para que cada uno viva su parte, ¿sí? Y para poder hacernos responsables de nuestras propias decisiones. También están los niños por urgencia, digamos. Falleció alguien en el seno familiar, el inconsciente de nuestra familia está muy triste, está de luto, pero llega un bebé, entonces llega a dar la alegría al hogar. Y a veces sucede que cargamos el nombre de ese familiar que se fue. ¿Y qué pasa cuando nos nombran? Llamamos al drama familiar. Poder integrar esta información y hacerla consciente nos sirve para despegar todo esto, traerlo al consciente, sanarlo, poder dar su parte a cada uno en la familia y continuar con nuestra propia vida. Los secretos familiares, siempre digo que es tan importante contar los secretos familiares. Es increíble la cantidad de gente que descubre que las bisabuelas o tatarabuelas tuvieron, por ejemplo, vivencias de abusos que fueron tapados. Algo muy, muy, muy conocido cuando descubrimos en los secretos familiares los abortos inducidos, ya sea por enfermedad, ya sea porque la edad, porque la sociedad, porque culturalmente. Acá saquemos el bueno y el malo. Cada persona vivió ese aborto inducido por una necesidad. Siempre es así. Bueno, podemos descubrir esos secretos familiares y después descubrir por qué la tía se quedó sin poder tener hijos. O tal vez yo no pueda tener hijos y entonces descubriendo esto me libero de ser consciente y poder decir, bueno, bisabuela, te entiendo, puedo ponerme en tus zapatos, puedo integrar esta información y a partir de hoy yo puedo tener mis hijos tranquila porque nada, no hay riesgos, nadie corre riesgos, ¿sí? Es importante esto de los secretos familiares y sobre todo si sos mamá, papá, poder contarlos de una manera muy natural, sanadora, para que esto no quede encerrado como secreto. Siempre uno vive como puede y toma las decisiones que puede y todas esas decisiones nos salvan la vida. Otra de los proyectos y sentidos es cuando existe la pareja de reemplazo. Existe, por ejemplo, una infidelidad en la pareja y entonces yo deseo que ese niño sea perfecto. No existe la perfección, no existe la persona perfecta. Si nosotros tenemos ese proyecto y sentido en nuestros hijos, podemos hacernos conscientes y liberarlos de esa responsabilidad. El bastón para la vejez es otro proyecto y sentido. ¿Cuántas veces nos encontramos con un compañero de trabajo que tiene más de 40, 50 y vive con sus padres? Es el que casualmente tiene una pareja por 4 o 5 años, pero se las arregla para terminar con esa pareja y se las arregla para no tener hijos. ¿Por qué? Porque entiende que tiene el proyecto y sentido de la disponibilidad para los padres que están viejitos y que los tiene que atender y llevar y traer. Después está el típico proyecto y sentido de la agencia matrimonial. Son esos típicos cupidos que van por la vida uniendo parejas, fijándose quién resuena con quién, pero ellos están solos, no encuentran su pareja. También los llamamos a algunos casos niño pegamento, que es
ese niño que vino al seno de la pareja para unir a los papás. Fíjense si esto resuena. No hay ni bueno ni malo, hay una forma de poder hacernos conscientes y sanar. Está el niño esclavo. Yo como docente lo veo mucho en escuelas periféricas donde los niños a los 5 años ya aprenden a cocinar y a cuidar a sus 3 hermanos. Y entonces, ¿qué pasa? Se conforman con poquito amor. Entonces viene una señora que los besa, los abraza, les dice lo importante que son, cuánto los ama, y para ellos es estar en el paraíso. Fíjense, si son docentes, cuántos pueden encontrar así y cuánto amor pueden darles, agregarles a esa vida. Y después están también aquellos que vienen a vivir la vida de los padres. Hace muy poco me enteré de un tenista muy famoso que confesó que él realmente nunca había deseado llegar a tanto, que la vida lo puso en ese lugar. Pero, oh casualidad, su papá había sido excelente profesor de tenis y seguramente tuvo proyectos que lo empujaron a vivir esta vida maravillosa. ¿Qué se hace con esto? Bueno, se puede elegir una vez que uno es consciente. Puede elegir o dejarlo todo o continuar, pero ya desde una decisión totalmente personal. Hace muy poquito, como docente, estaba hablando con una mamá de una nena recientemente adoptada. Entonces yo le explicaba por qué no la iba a evaluar en matemática, que me iba a enfocar muchísimo en lengua, porque para poder pasar al próximo año sí o sí teníamos que trabajar en lengua, porque eso abre a todas las áreas sociales, naturales, poder comunicarse. Entonces le explicaba que si esta niña había tenido este año justamente pérdida de una mamá que fallece y de repente viene otra mamá maravillosamente en buena hora, pero se queda sin esa familia de niños huérfanos en un hogar, que eran como 20, y ahora tiene una familia de 8, 10, 15, no importa, que la abraza, que la contiene. ¿Cómo le enseño a sumar y restar? Necesito que esa niña pueda elaborar sus emociones y de repente que con la vida empiece a entender cómo es esto de sumar y restar. ¿Por qué cuento esto? Porque si sos docente en historia, en geografía, y de repente te das cuenta que tenés alumnos que en su historia familiar está grabado en el inconsciente el dolor de haber vivido la dictadura militar o, por ejemplo, la guerra de Malvinas, es muy probable que ese chico tenga dificultades para estudiar historia y geografía. ¿Y qué hago con esta información? Puedo ponerme en el lugar del alumno y empezar a tomar lo que sirve para que ese alumno pueda elaborar, conectar y hacer consciente un montón de cosas. Entonces, espero que este video te abra un poquitito el panorama de tu vida, de tu proyecto y sentido, y desestresarte también, que a veces hacemos las cosas. Yo, por ejemplo, soy docente sin haberlo elegido conscientemente. Y en mi árbol transgeneracional hubo mucha gente para educar, ¿sí? Y muchos niños abandonados. Entonces, ¿qué me pasa hoy? Me encuentro con realidades que me hacen tocar almas y poder darme cuenta que mi proyecto y sentido, no importa si vine detrás de un muerto, si vine a reemplazar a ese muerto, lo importante es que hoy le puedo dar sentido a mi vida y me encantaría que puedas encontrar el tuyo. Te deseo un hermoso día y espero que este video te sume. Si tenés dudas, podés dejar en este posteo todas tus preguntas. Yo no digo que puedo resolverte todo, pero seguramente voy a estar investigando y aprendiendo con vos para poder encontrar el camino que te saca todo ese estrés, toda esa mochila.
Y bueno, y si necesitan, les recomiendo en Bahía Blanca que puedan ver a Jimena Gili, en La Pampa y toda la zona, a Claudia Marioni, que son maestras en esto. Y bueno, Fabián Garela en Rosario, que es uno de mis formadores en Rosario. Busquen su camino, busquen gente que les resuene, que les dé confianza. Y les deseo que aprendan a mirar con esta mirada sin juzgar ni bueno ni malo. Todo fue y será y es perfecto en el momento que nos sucede. Les mando un abrazo.